20. Nuestro hermano Alejandro va a exponer la siguiente semana del versículo 20, del versículo 21 hasta el finalizar. He titulado desde el versículo 12 hasta el versículo 20 el tema de esta manera: las marcas de un verdadero evangelio. Vuelvo a repetirle, el tema de esta noche está titulado las marcas de un verdadero evangelio. Entonces, antes de entrar a los versículos 12 al 20 a exponer hoy, quiero recordarles un poco lo que dice Filipenses 1, 8 hasta el versículo 11, lo que expuso el anciano Salomón la semana pasada. Dice la palabra del Señor en el verso 8: porque Dios me es testigo de cómo les amo a todos ustedes con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde aún más y más en conocimiento y en toda ciencia. Versículo 10: para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles para el día de Cristo. Versículo 11: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo para la gloria y alabanza de Dios. Entonces yo quiero simplemente resumir lo que en la semana pasada el anciano Salomón estuvo predicando, desde el versículo 8 hasta el versículo 11. En primer lugar, Pablo está diciendo: Dios es su testigo de cómo ama a los hermanos con un amor entrañable, porque aman a Cristo. En el verso 9 dice: y yo le pido, porque los amo a ustedes, yo le pido a nuestro Señor, a nuestro Salvador, a nuestro Rey, que el amor de ustedes abunde más y más en ciencia y conocimiento. Póngale mucha atención a eso. Esos son los textos principales que tenemos que rescatar. Hay un contexto, la salutación, la causa de Pablo, etcétera, ¿verdad? Pero ahora los textos principales. Dice: yo pido en oración. Y podemos ver que la vida de un verdadero líder, de un ministro, de un pastor, no es pararse nada más a un estrado, predicar lo que se le antoje, lo que él piensa o cree, enseñorearse de las almas, ganar dinero deshonradamente. No es eso. La vida de un verdadero pastor es tener comunión con Dios para aquellos que Dios le puso a ministrar. Ahora fíjense bien de esto. Yo le pido, por el amor que tengo a ustedes, le pido a nuestro Señor en oración que abunden más y más. Mire la hipérbole, más y más. ¿En qué quiere Pablo que abundemos? No en cosas materiales, esas son añadiduras. Pablo dice: quiero que abunden en ciencia, en todo conocimiento. Y el versículo 10 nos explica para qué quiere que crezcamos, que abundemos más y más. Para que aprueben lo mejor. ¿Usted ha escuchado la palabra o el término: ¿apruebas ese restaurante? ¿Apruebas la comida de tal chef? Bueno, fíjese bien, para que aprueben lo mejor, a fin de que sean sinceros e irreprensibles. No olvide esas dos palabras. Un verdadero cristiano debe ser sincero, irreprensible. No hay nada alterado en su vida. Por donde usted le dé la vuelta es el mismo. Aquí, allá, donde esté, va a ser irreprensible. Y eso es lo que él ora, que abundemos en ciencia y en todo conocimiento, para que eso le ayude a ser sincero e irreprensible como nuestro Salvador. Y para el día en que nuestro Salvador vuelva por los que se parecen a Él. Versículo 11, mire lo que dice la palabra: llenos de frutos de justicia. Llenos de frutos de justicia. Miren lo que genera que nosotros crezcamos en conocimiento y ciencia. Que usted y yo vamos a estar llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Oiga, todo lo que hagamos es para la gloria de Dios. Y de eso va a tratar el tema de hoy. Las marcas de un verdadero evangelio. Vuelvo y repito,
El tema de hoy está titulado Las marcas de un verdadero evangelio. Ahora sí, por favor, acompáñeme a leer desde el versículo 12 hasta el versículo 14. Voy a ir desglosando por 3 secciones el tema que hoy me toca exponer. Miren lo que dice el apóstol Pablo. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Contexto, hablemos del contexto. El apóstol Pablo está injustamente encarcelado. Usted puede encontrar eso en la historia en Hechos capítulo 16. Él está encarcelado por predicar a Cristo, no por nada malo. De hecho, ahí en Hechos usted va a encontrar que a él le llaman plaga. Es como una plaga que genera disturbios. Es una plaga que ocasiona alboroto en la ciudad. Viene a predicar, los judíos le dicen a los romanos, al emperador romano, hey, este viene a alborotar porque está predicando otro evangelio diferente a la ley que nosotros tenemos como judíos. Y fíjese lo que viene ahí, porque es interesante, lo va a encontrar en Hechos. Pablo estaba predicando por fe, y hoy lo vamos a entender un poco. Fe en Cristo Jesús, porque él era un hombre de tradición, fariseísta, religioso, tenía fundamentos doctrinales muy fuertes, pero él dijo, lo vamos a ver en Filipenses, todas las cosas las estimo como basura a fin de alcanzar el conocimiento de Cristo. Ahora, hermanos, quiero que usted comprenda una cosa. Pablo en este momento en el que estamos leyendo se encuentra en la cárcel. En su ausencia entraron predicadores que él menciona que son perros mutiladores del cuerpo. En otras palabras del apóstol Pablo les llama, esos son lobos rapaces. Entonces en su ausencia en el capítulo 1 nos está diciendo, oigan, en mi prisión, ya leíamos en el verso 8, oro al Señor porque les amo a ustedes, oro a Jesucristo que crezcan en conocimiento. En sus prisiones, él siempre estuvo en oración, él siempre estuvo en comunión con Cristo, escribiendo cartas, enviando cartas. Ahora bien, fíjese bien lo que tenemos que aprender hoy en este mensaje. Del verso 12 al 14, usted podrá decir, ¿qué hay que aprender de eso? Bueno, fíjese, en primer lugar yo ponía mi primer encabezado, mi primer premisa con este título. Nuestros padecimientos ayudan a anunciar el evangelio. Disculpe, vuelvo a repetirle. Nuestros padecimientos ayudan a anunciar el evangelio. Usted ha leído a Pablo en el verso 12 y él dice, preste atención, versículo 12, quiero que sepan. Pablo desea que conozcamos algo. Primer cosa que quiero aclarar. Él no quiere que conozcamos cuánto él sufre. Ay, pobrecito de mí. No quiere victimizarse. Hermanos, las cosas que me han sucedido, quiero que sepan que han redundado más bien para el progreso del evangelio. Entonces el encabezado es, nuestros padecimientos ayudan a anunciar el evangelio. ¿Quién puede imaginar que Dios saca provecho de padecimientos? ¿Quién se lo puede imaginar? ¿Quién puede pensar que algo malo puede resultar para bien, hermano?
Pablo nos dice, quiero que sépanlo bien, que lo que me ha sucedido ha obrado para bien, para el progreso del Evangelio. En el caso de Pablo, en la cárcel, es en la cárcel su caso. En nuestros casos son distintos. No sé si es un problema familiar, matrimonial, tal vez va a resultar con éxito su final. Jesús, escucha una cosa. Pablo dice, quiero que sepan que si la causa es Cristo, no va a terminar mal. Que si el que te metió en el proceso es Cristo, quiero que sepas, dice Pablo, que redundantemente eso va a obrar para bien y no para mal. Usted tiene que saber esto claramente. Pablo nos está dejando marcas de un verdadero cristiano. Vivir etapas de padecimientos, pero no para muerte, sino para el progreso del Evangelio. ¿Sabe? Usted y yo hemos leído en el versículo 12, en la parte final, la parte B del verso 12, más bien para el progreso. Esa palabra progreso en el original significa procopé. Procopé, transliterado significa o traducido avanzar, progresar, un final exitoso. Entonces, para esto quiero decirle que su vida ya no le pertenece. Óigame bien. Si tú ya eres cristiano, verdadero seguidor de Cristo, tú ya no eres dueño de ti mismo. Tu Salvador, tu Señor, te compró para Él. Gálatas 2:20, se lo recuerdo, dice así, Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Con Cristo estoy, presente continuo. Estoy, todos los días de nuestra vida, juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, de ahora en adelante, desde el momento que Cristo me compró, van a ser cosas buenas, van a ser cosas malas. Lo vivo y viviré en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Le recuerdo, Cristo compró su vida para la gloria de Él, no para la de usted. Si la gloria de Él es llevarnos a una cárcel, es para la gloria de Él. En un momento más tendré que repetir lo que voy a decir ahora. Pero el final del apóstol Pablo, ¿sabe cuál fue? El emperador Nerón lo mandó a decapitar. Y dicho sea de paso, si tú no eras romano, la muerte era más lenta y más dolorosa. Por Pablo tener derechos romanos, ¿sabe una cosa? Lo decapitaron. Eso significa murió más rápido, no sufrió tanto. El emperador Nerón lo mandó a decapitar. Ahora, la cuestión es esta. Si Él compró tu vida, va a ser para la gloria de Él. Los 12 apóstoles, ninguno de ellos tuvo un final feliz. Porque la gloria no se la iban a llevar ellos. Al igual que su Salvador, ellos tenían que padecer. Todos los seguidores de Cristo, Jesús nos recuerda en las bienaventuranzas, Mateo 5, bienaventurados los que sufren por mi causa, los que son vituperados, perseguidos, blasfemados, injuriados, ellos serán consolados. Ahora, hermanos, quiero recordar, si algo bueno o malo nos pasa, es para la gloria de Él, para engrandecer su evangelio. Ahora, quiero que recordemos Efesios 1, verso 11 al 12. Usted y yo recién terminamos de estudiar la carta expositiva de Efesios. Miren lo que dice Efesios 1, 11 al 12. En Él asimismo tuvimos herencia,
Aquí empieza lo bueno. Habiendo sido predestinados conforme, según la forma de Él, a la manera de Él, conforme al propósito del que hace todas las cosas según el deseo de su voluntad. Él ya lo compró, Él sabe cuál es la voluntad, cuál es el deseo de su voluntad para usted, no su deseo, no mi deseo, nuestros deseos, no. El deseo de su voluntad, designio, está designado, ya está establecido cómo es la voluntad de Él para nosotros. Y mire lo que sigue diciendo el versículo 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Sea que algo bueno o malo nos pase, ¿qué cree? Eso va a darle alabanza a Él. Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Por favor, no olvide la palabra del verso 11, conforme al designio de su voluntad. Eso nos habla de soberanía. Para entender un poco de su soberanía, un versículo del Nuevo Testamento que dice, si Dios abre una puerta, nadie la puede cerrar. Soberanía. Yo mando, dice Dios. Donde Dios cierra una puerta, nadie, eso habla de soberanía, nadie puede hacer lo opuesto. Fíjese bien, quiero que usted vea cómo el llamado del apóstol Pablo cumple lo que acabamos de leer en Efesios 1, verso 11. Él ya tiene un designio de un propósito para nuestras vidas. Y eso a fin de que seamos para la alabanza de su gloria. Lea conmigo Hechos 9:6. Desearía que pudiéramos leer todo, pero no es posible. Pero por ahora, miren lo que dice. Comprendamos esto. Él, en ese encuentro que tuvo con Jesús, Él, después de haber caído del caballo, Él, después de que fue cegado por esa gran luz, temblando y temeroso, dijo, ¿qué quieres que yo haga? Mire lo que ocasiona un verdadero encuentro con tu Señor y Salvador. Le preguntas, ¿qué quieres que yo haga? Ya no vivo yo, tú dime. Usted recuerda que antes dice, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Ahora mire, y el Señor le dijo, después de que Pablo pregunta, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Atención. Un verdadero encuentro con Jesús te hace preguntarle, ¿qué quieres que yo haga, Señor? La cosa no va a parar ahí. Le dicen, entra a la ciudad. La oración continúa y dice, ahí en la ciudad se te va a decir lo que debes hacer. Dios lo deja con una incógnita, no le dijo en el momento. Y a veces nos pasa eso, ¿no, hermanos? Quisiéramos que Dios, cuando nos habla, nos diga todo. Pero usted recuerda, ese hombre fue llevado a la ciudad y Dios usa a otro varón, a otro servidor, ministro de Dios. Y miren lo que dice en el versículo 15. Lea el versículo 15, capítulo 9, verso 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es Pablo para llevar mi nombre en presencia de gentiles, de reyes, de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré, verso 16, lea con atención, cuánto le es necesario padecer por mi nombre.
Qué lindo, ¿no? Esto es el verdadero evangelio, hermanos. Ahora hay tres cosas que debemos recordar. Esto es lo que el Señor me ponía cuando yo estudiaba estos versículos. Desde Filipenses capítulo 2, versículo 12 al 14. Oiga, y después de haber leído el llamamiento de Pablo y entender muchas cosas, tres cosas que debemos recordar. Uno, cuando Él nos compra, ya le pertenecemos. Él es nuestro Señor. Número dos, haremos lo que se nos pide, no lo que queremos. Número tres, Él nos mostrará cuánto es necesario padecer por su nombre. Él, usted descanse. Ahora, yo investigué la palabra, le mostraré cuánto, mostrar. Esa palabra en el original significa, o se translitera en el griego, upodeixo. Upodeixo. Significa dar a conocer. Yo Dios, yo mismo Dios, le daré a conocer. Otra cosa que significa es, le voy a anunciar y Él va a anunciar. También significa, le voy a dejar ver. Dejar ver. No debemos temer. Él nos llamó para la gloria de su nombre. Apenas yo estaba leyendo algo referente a las promesas. Usted sabe, estamos viviendo en tiempos donde se vende un falso evangelio de la prosperidad. Y en este libro aprendí algo. Cómo nos encantan que nos recuerden y que nos digan las promesas de Dios. Nos emocionan las promesas. El detalle está en que no nos agrada el proceso para ver el cumplimiento de las promesas. Si tú desechas el proceso, desechas a Dios mismo. Dios está más presente en el proceso que al final. Esa es la recompensa de Él estar contigo en el proceso. La recompensa es que Él va a darte la promesa. Qué lindo es que nos digan, le vas a predicar a reyes, vas a ir delante de emperadores, vas a ir a la casa de Israel. Qué lindo son esas promesas. Vas a ir a los gentiles y les vas a predicar, pero síganos diciendo, vas a padecer por predicar eso. Fíjese bien, padecer por mi nombre. Yo le mostraré. Entonces, hermano, tenemos que descansar que Él nos va a declarar. Le decía, la palabra upodeixo significa dar a conocer. Él te va a ir diciendo. Usted recuerda cuando en Hechos 11, si no mal recuerdo, le dicen a Pablo por el Espíritu, no vayas a tal ciudad a predicar, espérate, no vayas, porque si vas a sufrir mucho. Dios también le evitó ciertos sufrimientos. Pero Dios también le alertó cuando él iba a sufrir y ser apedreado por causa de Cristo. Ahora, bien, quiero retomar el versículo 13 y 14. Lea conmigo Filipenses capítulo 1, versículo 13 y verso 14. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. En el versículo 13, Pablo no estaba hablando de un pretorio, de una cárcel mental. El apóstol Pablo no estaba hablando de una cárcel superficial, idealista, alegórica. Literalmente estaba en un pretorio. Ahora, la palabra pretorio viene del griego praetorion, praetorion. Significa, en la traducción, tienda del comandante, cuartel general, palacio del gobernante.
Mire a dónde fue llevado para que se cumpliera que él iba a predicar a los gentiles, a los reyes y a la casa de Israel. Mire a dónde tuvo que ser llevado, al palacio del gobernante. Eso significa pretorio. Y usted va a ver algo interesante. Dios lo llevó ahí para predicar su evangelio. Oiga, nuestros padecimientos tienen un propósito, están orquestados por Dios. Si un hijo se muere, no es víspera, según Dios. Él sabía lo que iba a pasar. Si algo no funcionó, Él ya lo había visto desde antes de la fundación del mundo. ¿Usted recuerda el Salmo? En ella estaban escritos todas aquellas cosas que habían de sucederme. Mi embrión vieron tus ojos. Ahora, hermanos, lea conmigo Hechos 26, 28 para que me comprenda de lo que estoy hablando. El rey Agripa, para que usted me comprenda. El rey Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Pablo estaba en el pretorio, en la casa, ¿usted recuerda? Del gobernante, en el palacio del gobernante. El rey Agripa dijo, el rey, hermanos. Bueno, tal vez no fue por una invitación, ven al palacio del gobernante, pero al menos llegó a la casa del gobernante por predicar el evangelio y lo encarcelaron. Al menos él estuvo en la casa del rey Agripa, tal vez no en el mejor cuarto del palacio, pero estuvo. ¿Y sabe para qué estuvo? No para disfrutar la esplendidez de la vida del rey Agripa. Estuvo ahí para predicarle el evangelio. Y ese hombre dijo, por poco me persuades a ser cristiano. A ser cristiano. Y ahorita me va a entender por qué. La palabra persuades, por poco me convences. Es que no solo es tu hablar, sino estás aquí solo por haber predicado. No mataste, no robaste, no golpeaste allá afuera. Simplemente te acusan de ser un alborotador por predicar a Cristo. Y estás aquí, no dices nada, estás contento, me hablas del amor, me hablas de Cristo, me hablas que quieres ser como Él, no te da miedo estar aquí, estás encarcelado, estás bajo custodia, tu final no va a ser bueno, te lo aclaro. No hay esperanza de que salgas libre. Me persuades por todo lo que estás dispuesto a sufrir. Verso 14, preste atención conmigo al verso 14. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. En el original, en lugar de cobrar ánimo, dice, están convencidos. En el griego, están convencidos. La palabra convencer significa persuadir, confiar, obedecer, prestar oídos, seguir. Mire lo que provocaba los padecimientos de Pablo. Obedecer a Cristo, prestar oídos, seguir a Cristo, convencer a las personas. ¿Usted puede imaginarse eso, querido hermano? El sufrimiento de uno solo hizo convencer a muchos del evangelio verdadero de Jesucristo. Un solo padecimiento. Los cristianos no se convencen del sufrimiento de Pablo. ¿Sabe?
por causa del sufrimiento de Pablo, creen, obedecen y se persuaden del Evangelio. No se persuaden de su sufrimiento, no se convencen de eso, se convencen del Evangelio. Por esa causa se atrevían mucho más a hablar del Evangelio. Mire lo que dice Hechos 1:8. Hechos 1:8. Todos conocemos el famoso Hechos 1:8. Van a recibir poder. Esos versículos como encantan. Más a nosotros los pentecostés. Pero tenemos que entender lo que significa ser testigos. Van a recibir poder para que puedan soportar lo que un testigo tiene que sufrir. Oiga, van a recibir fuerza para soportar lo que un mártir debe sufrir por causa del Evangelio. Leamos completamente el verso 8. Van a recibir poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahora bien, la palabra testigo significa en el griego martus. La palabra martus significa testigo mártir. Un mártir no busca atención, miradas hacia él para que él sea agradable, él sea veraz, sino que un mártir busca enfocarnos hacia aquello que le hace sufrir. Mírenme, sufro no para victimizarme, sufro porque les quiero demostrar que aquello que les doy testimonio y les predico es verdad. Por esa causa estoy dispuesto a sufrir, para que me crean. Quiero que vayamos al punto de reflexión. El tiempo nos apremia. Quiero preguntarle, quiero hacer dos preguntas. No se me distraiga. Uno, ¿nos hemos tomado en serio que su poder se perfecciona en nuestra debilidad? ¿Hemos tomado con seriedad la promesa de Dios cuando nos dice, cuando tú eres débil, yo soy fuerte? Mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Hemos tomado eso en serio? Segunda pregunta. ¿Creemos que de verdad las pruebas que Dios nos da son para predicar su evangelio al salir victoriosos de las pruebas? Debemos predicar, hermanos, en el proceso, o sea, durante el proceso y al finalizar el proceso. Pablo está en la cárcel y él no se cansa de predicar, está en un proceso. Hermano, con mayor razón, si tú sales del proceso, Pablo esperaba salir libre, dicho sea de paso. No salió libre. Ya le decía que era lo que iba a repetir. El final de Pablo fue decapitado por orden del emperador Nerón. Él esperaba salir de la cárcel. Pero hermano, si a ti Dios te concede salir de las pruebas, no creas que nada más es para que tú te lo quedes calladito. Si Dios te metió al proceso, predica durante el proceso del evangelio. Si Dios te dio victoria después del proceso, predica el evangelio. Yo creo que hay mucha gente que le da pena, pero no tenga pena, hermano. Tenga certeza y convicción de predicar a Cristo siempre. Lea conmigo el versículo 15 y hasta el verso 17, por favor. Mire lo que dice la palabra. Vamos para allá. Quiero que usted comprenda
conmigo algo en esta noche. Leamos para explicar. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Y ahorita va a explicar quiénes son los otros de buena voluntad. Ahora, verso 16 nos dice los que predican por envidia y contienda. Los que predican a Cristo por contención, no sinceramente, y usted recuerda lo que leíamos del versículo 10, 11, para que crezcan en ciencia y todo conocimiento, a fin de que sean sinceros e irreprensibles. ¿Recuerda la palabra sinceros y irreprensibles? Pues ahora mire lo que dice el verso 16. No sinceramente. El propósito del apóstol Pablo es que hayan cristianos sinceros, no lo opuesto. Pensando añadir aflicción a mis prisiones. Ahora, ¿qué significa la palabra añadir aflicción a mis prisiones? Pablo sabía que al salir de la iglesia por ir preso, iban a entrar lobos rapaces, falsos predicadores. Y a eso se refiere, ellos van a añadir, yo pudiera, ¿cómo quisiera poder estar fuera de esta cárcel para seguir defendiendo el verdadero evangelio? Pero desde mi prisión, yo seguiré predicando a Cristo. Ahora, miren lo que dice el verso 17. Pero los otros, esos somos nosotros. Si de verdad amas a Cristo, tienes el temor de Dios en tu vida, lo hacemos por amor, no por contienda, no por envidia. Eso es dinero. Sabiendo esto, que estoy puesto para la defensa del evangelio. Pablo sabía bien su llamado. Ahora fíjese bien, quiero que usted lea Filipenses 3:2, Filipenses capítulos 3:2, solo para entender un poco acerca de los que predican por envidia y contienda. Pablo dice en el verso 1, por lo demás, hermanos, gócense en el Señor, vamos, ánimo. A mí no me es molesto el escribirle las mismas cosas, y para ustedes les conviene, porque les afirmo siempre, cada vez que repito lo mismo. Guárdense de los perros. Esos son los que predican por envidia. Lea con atención. Vamos a leer hasta el versículo 10. Guárdense de los perros, de los malos obreros, de los mutiladores del cuerpo, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos no en las cosas de la carne, de la tierra, en las riquezas. Nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque usted va a comprender quién era el apóstol Pablo, también tengo de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas, todo el listado que acabamos de leer, a eso se refiere que eran ganancia para Pablo, las estimo como pérdida por amor de Cristo. ¿Usted recuerda? Están los que predican por amor. Ahora mire lo que dice el versículo 8. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como perdidas por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Oiga, por amor del cual lo he perdido todo. Hermano, si tú has perdido algo, tranquilo. Y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Finalicemos en el versículo 10. Y ser hallado en Él,
no teniendo mi propia justicia, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección, conocer y participación de sus padecimientos, también lo quiero conocer, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Lea el versículo 10 con atención. Él menciona tres cosas. Conocer tres cosas. Quiero conocer el poder de su resurrección. Pero no es suficiente para Él. Quiero conocer que es participar de lo que Él sufrió. Yo también quiero sufrirlo. 3. Llegar a ser semejante a Él. No solo en los padecimientos al hacerse hombre, sino también de qué manera. Hasta el grado de llegar a la muerte. ¡Wow! Esto es maravilloso. Estos son los que predican por amor. Ahora, vayamos un momento más al versículo 17. Hermano, toléreme unos minutos más, por favor, porque yo ya casi voy en la conclusión de esto. Mire lo que dice, verso 17 al verso 19. Hermanos, imítenme y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen en nosotros. Ahora nos va a hablar de los falsos predicadores, porque por ahí andan muchos, de los cuales les dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. Atención a lo que viene. Y cuya gloria, discúlpeme, cuyo Dios es el vientre. Eso es decir, se alimentan del dinero de las almas, predican a Cristo por envidia. Están envidiando las riquezas por contienda. Fíjense bien. Y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Hay lobos vestidos de pastores. Hay perros vestidos de pastores. Falsos ministros vestidos de pastores. Es lo que dice el versículo 2. Usted lo recuerda, solo vaya ahí conmigo. Guárdense de los perros, de los malos obreros y de los mutiladores del cuerpo. Hay mutiladores del cuerpo vestidos de pastores. Ahora, por un momento veamos, como dice ahí, verso 17 de Filipenses 1, pero los otros por amor. Quiero que lea conmigo Filipenses 2, 12 al 18. Filipenses 2, verso 12 al 18. Por tanto, amados míos, como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Mire, lo que un verdadero cristiano hace es, no solo cuando está su líder, el ministro, el pastor, hace las cosas, sino las hace aún cuando el pastor no está. Él es un verdadero cristiano porque lo hace para agradar a su Señor. Verso 13. Porque Dios es el que en ustedes produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Haced todo sin murmuración y contiendas, porque los que predican por envidia y contienda hacen eso, pero nosotros no. ¿Para qué? Verso 15. Para que sean irreprensibles, no como los falsos predicadores, y sencillos, que no se les suba el orgullo. Hijos de Dios, sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecen como luminares en el mundo, asidos de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación, se refiere a él, sobre el sacrificio y servicio de su fe, me gozo y me regocijo
con todos ustedes. Y asimismo, gócense y regocíjense también ustedes conmigo. ¿Qué caracteriza a los que predican por amor? Bueno, les caracteriza que ellos son irreprensibles. No hay nada en ellos que puedas encontrar mal porque imitan a Cristo. Son sencillos, son humildes. Hermano, un verdadero cristiano debiera ser humilde. Sencillo. No debe ser difícil de acceder a Él. No debiéramos tratarlo como con pincitas, como decimos, ese hermano hay que agarrarlo con mucho cuidado. Debiéramos ser como Cristo. Mansos y humildes de corazón. Sencillos. Entonces quiero que vayamos a Filipenses para ir cerrando. Verso 18, como le dije, íbamos a cerrar hasta el versículo 20. Voy en la parte final. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, esto es lo interesante del apóstol Pablo, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Eso es lo rescatable. Y en esto me gozo. Y me gozaré aún. Si usted se pregunta por qué Dios permite esas falsas iglesias de mala doctrina, bueno, hermano, le voy a decir algo. Dentro de toda la falsedad y la pésima doctrina que pueda existir, porque sí predican ciertas verdades, pero de por medio va el dinero. Te voy a liberar, pero que no falte el diezmo, la primicia. Voy a ser tu padre espiritual, pero no te olvides, tienes que estar al corriente con nosotros. Sí predican verdades a medias, como dice ahí, ya sea que por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Eso me goza y me gozaré aún, porque están permitiendo el avance de una verdadera predicación. Y al que Dios lo tiene destinado a salvación, no va a depender de una predicación, de una mala doctrina. Dios lo va a sacar del espíritu de error y lo va a poner donde el evangelio verdadero es predicado. Verso 19. Porque sé que por sus oraciones, dos cosas importantes que debe tener en cuenta un cristiano cuando pasa por procesos difíciles en la vida. Sé que por la oración de ustedes, hermanos, y por la suministración del Espíritu, recuerdan, Hechos 1:8, recibirán poder. Suministración es eso, del Espíritu de Jesucristo. Él habla por el padecimiento de la cárcel. Esto resultará, recuerdan lo que le decía, él esperaba ser libre, no morirse preso. No fue así. Esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado. El anciano Alejandro va a predicar la próxima semana que en realidad él no fue avergonzado. No pudo salir de la cárcel. Fue inevitable que él muriera. No se pudo evitar eso, pero aún así no fue avergonzado. Y lo va a entender la próxima semana. ¿Por qué no fue avergonzado? Antes bien, con toda confianza, como siempre. Siempre tengo confianza. Mire lo que dice. Ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo. Y está hablando, aun si me llegan a matar, Cristo será magnificado en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces, hermanos, concluyo acá. El tema estuvo titulado como las marcas de un verdadero evangelio. El verdadero evangelio no es como nos los han predicado, todo victoria, victoria, todo es ganancia, ganancia, todo es poder, poder, todo es de gloria en gloria. No, la gloria se va a manifestar en procesos.
Si desechas el proceso, estás menospreciando a Dios. Dios está más presente en el proceso que en el cumplimiento de la promesa. Prácticamente es, yo voy a estar contigo cuando pases por las aguas, hermano. Después de salir de las aguas, ese es el resultado. Pero ¿dónde de verdad sí va a estar? Cuando pases por las aguas. Si pasas por el fuego, no te vas a quemar porque yo voy a estar contigo. Si pasas por el valle de sombra de muerte, ahí más presente estaré yo. Cuando salgas, vas a disfrutar. Anda, sigue tu camino. Dios está más presente en las tribulaciones que en el resultado que son las promesas. Las promesas son para disfrutar, pero los procesos son para disfrutar de un encuentro con Dios. Espero que el mensaje hoy haya sido claro, entendible, y sigamos orando para que Dios, a través de los demás expositores, nos permita comprender el Evangelio a través de esta carta de Filipenses. Oremos. Padre, te damos gracias. Muchas gracias porque hemos entendido en esta noche que con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. Si cosas buenas me suceden o cosas malas me suceden,